Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a preparar uno de mis platos favoritos, salmón a la toscana. ¿Están listos para cocinar? Comencemos. Para este salmón vamos a necesitar 2 tazas de espinacas bebés, 2 tazas de heavy cream o media crema, 1 taza de queso parmesano, unas hojitas de albahaca fresca, un puñito de perejil fresco, 3 dientes de ajo, unos dry tomatoes o tomates secos, unos tomates cherries o tomates para ensalada, 2 cucharadas de mantequilla y un limón amarillo opcional. También vamos a necesitar unos filetes de salmón. Por supuesto, es el ingrediente principal de nuestra receta. Bueno, ahora vamos a poner nuestra estufa a fuego medio alto. Vamos a poner la sartén con un chorro de aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate, ya saben, ese es mi aceite preferido, pero ustedes pueden usar el que ustedes gusten. También a los filetes de salmón vamos a agregarle sal y pimienta por ambos lados, a su gusto. La sobamos para que se integre en el salmón. Ahora vamos a llevarlos al fuego. Los vamos a poner 6 minutos con la piel hacia arriba y después vamos a voltearlos y los vamos a dejar 3 minutos por el lado de la piel. Más adelante les voy a ir explicando. Ahora vámonos a picar los tomates cherries. Estos los vamos a picar a la mitad. Y después vamos a empezar a picar los demás ingredientes. Vamos a continuar con los tomates secos. Vamos a picarlos como en unos 3 pedazos. Después vamos a picar el perejil bien menuditico. Recuerden que yo estoy utilizando perejil fresco, pero si ustedes no tienen perejil fresco, eso no importa. Pueden utilizar el perejil seco. Ahora vamos a picar la albahaca. Igualmente, yo estoy usando albahaca fresca, pero si ustedes no tienen esa, pueden usar albahaca seca. Ahora vámonos de nuevo a nuestro salmón. Ya han pasado esos 6 minutos. Vamos a voltearlo por el lado de la piel y lo vamos a dejar solo por 3 minutos más para que nuestra piel tueste. Eso es lo único que queremos, que la piel tueste. Ahora ustedes pueden mirar cómo quedó el mío. Retiramos nuestro salmón y lo reservamos. En este aceite que quedó en el sartén vamos a agregar las 2 cucharadas de mantequilla y vamos a triturar los dientes de ajo. Recuerde, necesitamos revolverlo porque el ajo no se nos puede quemar porque se pone amargo. Inmediatamente vamos a agregar los tomates cherries. Vamos a revolverlos y vamos a dejar que se suavicen. No queremos que queden tan duros. Después vamos a ingresar los tomates secos para que se impregnen de esta mantequilla y de este ajo. Revolvemos, revolvemos, no dejamos de revolver. Recuerde que el ajo no se puede quemar. Después vamos a agregar nuestra espinaca. Va a ser lo mismo, vamos a dejar que la espinaca se haga pequeñita o se maree la espinaca. Vamos a revolver todos los ingredientes para que se concentren los sabores. Ahora vamos a agregar sal y pimienta a su gusto. Vamos a revolver nuevamente y vamos a agregar las 2 tazas de heavy cream. Mezclamos para que los ingredientes se concentren. Vamos a revolver, no dejen de revolver, siempre vamos a estar revolviendo. Inmediatamente vamos a agregar nuestro queso parmesano. Lo vamos a espolvorear por todo el sartén. Bien espolvoreadito. Ustedes pueden usar queso parmesano rallado o lo pueden usar molido, no importa, es el que tengan ustedes en su casa a mano. También vamos a agregar la albahaca. Recuerde,
Yo estoy usando albahaca fresca. Si ustedes no tienen y tienen la opción de albahaca seca, se puede usar. Lo mismo el perejil. Lo agregamos y revolvemos. Ahora vamos a dejar que nuestra salsa hierva por 2 minutos. Cuando pasen estos 2 minutos, vamos a revolver y vamos a ingresar nuestros salmones que ya tenemos previamente cocinados. Los vamos a poner la parte de la piel hacia abajo. Vamos a impregnar los salmones de la salsa todo por encimita, que este salmón quede bien tapado de la salsa. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos más. Vamos a bajarle un poco la temperatura a la estufa porque como tiene queso parmesano posiblemente se puede pegar. Entonces ya es hora, mi gente, de destaparlo. El olor es increíble y la salsa es espesita. Yo lo estoy acompañando con arroz blanco y me gusta con mucha salsa. También me gusta agregarle un poco más de albahaca fresca y unas gotas de limón. Ya como les dije, el limón es opcional, es de su preferencia. Pero amigos, este es un plato que yo utilizo para impresionar a mis amigos cuando vienen de visita. Por favor, trátenlo, coméntenme, denme un like y por favor díganme qué tal les quedó. Gracias.